si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tema, por favor suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy es domingo y eso significa que vamos a la feria agropecuaria. Aquí en Santa Clara se hacen ferias en varios lugares, en el Sandino, que es el más conocido por supuesto, pero aquí en José Martí, donde yo vivo, se hacen también ferias. Hoy me van a acompañar a la feria de José Martí para que vean más o menos lo que hay y más o menos los precios. Realmente es muy molesto las bicicletas y motorinas con las que circula la gente por en medio de la feria, ya que este lugar no cuenta con un parqueo donde las personas puedan dejar su vehículo. En estas ferias podemos encontrar productos variados que oscilan en precio dependiendo de la temporada. También podemos agregar que debido a la escasez de combustible que está sufriendo ahora mismo el país, estas ferias han decaído bastante, ya que es difícil y costoso acercar estos productos a la ciudad. Este puesto también es muy famoso en la feria de José Martí. Uno de los temas más polémicos en este caso y que encarece mucho este tipo de productos es que los vendedores casi nunca son los propios productores. Estas personas muchas veces son intermediarios que simplemente le compran al campesino y son los que llevan a las ferias agropecuarias los productos para que personas como nosotros podamos comprarlos. Recientemente se han unido a estas ferias agropecuarias algunas MIPYMES que venden sus productos también. La grande y la chiquita. Quédate hasta el final del video, que ahí te voy a dar un consejo para que te salga más económico el viaje a la feria. Y por supuesto, no solo encontramos productos alimenticios, también encontramos productos variados que nos pueden servir en el lugar. Encontramos también algunos productos que la gente compra, sobre todo para la merienda de los niños en las escuelas o cuando se encuentran en la casa. Estas yucas, que por cierto están bastante sucias, nos las encontramos en un puestecito que en ese mismo momento estaba siendo inspeccionado por una inspectora estatal. Este es un mercado que era estatal, pero ahora está como arrendado. Aquí venden las cosas a los particulares y los precios son más o menos los mismos que en la feria y los productos también son más o menos los mismos. Como pueden ver, también hay carne de puerco. Y ustedes dirán, sí, pero sí hay carne de puerco. Señores, con lo caro que está, que haya carne de puerco es porque la gente no puede comprarlo, no porque hay mucha abundancia. También puedo decir que este mercado funciona el resto de la semana, excepto los lunes. Aquí venden productos más o menos lo mismo que hay ahora, no es como la feria que es solo los domingos aquí en Santa Clara. En algunos municipios la feria se realiza los sábados porque entonces el domingo viene la gente para aquí, para Santa Clara, a traer las cosas. Bueno, ya llegamos a la casa y ahora les voy a enseñar todo lo que estuvimos comprando y les voy a ir diciendo los precios para al final darles el total de lo que gastamos. Tengo que decir que esto es complementario
a otras cosas que nosotros vamos comprando durante la semana o simplemente las cosas que nos dan por la bodega. Si no saben lo que es la bodega, si no saben lo que es la libreta de abastecimiento, déjenmelo en los comentarios que yo les voy a hacer un video muy especial sobre la libreta de abastecimiento, las bodegas y todo ese sistema de distribución racionada que hay en Cuba con los alimentos. Aquí tengo la lista de las cosas que tenía que comprar para que no se me olvidara nada. Sin embargo, hubo cosas que no estaban en la lista y compramos, pero bueno, aquí se los voy a decir todo. Lo primero fueron 5 libras de arroz a 140 pesos la libra, que son un total de 700 pesos. Hace 15 días nosotros estuvimos en la feria y el arroz estaba a 120 pesos. Ya subió 20 pesos. Se podrán imaginar la libra. ¿Esto por qué? Porque en los mandados de este mes de la bodega solo dieron 2 libras de arroz por persona. O sea, de las 7 que tienen que dar solo dieron 2 libras. Entonces, inevitablemente hay que salir a comprar arroz a la feria, en la calle o alguien que lo venda, porque no te va a alcanzar ni para la primera semana. Y más que yo tengo perros, entonces los perros también comen arroz, obligatoriamente tenía que comprar arroz. También compramos, que no estaba en la lista, pero es que eso a nosotros nos gusta mucho, imagínate tú, estos paqueticos de rositas de maíz, porque nosotros los compramos en un puntico de venta que hay aquí cerca, pero es una bolsita así chiquitica a 35 pesos, entonces esto resulta más económico. Entonces esto hay que darle un poquito de sol, considero yo, para que cuando lo veamos a saltar, salten bien. Estos son 2. 200 pesos, 100 y 100. También compramos un aguacate para la comida de hoy porque ya no tenemos ensalada y nosotros sin ensalada no podemos comer. Íbamos a comprar más, pero no sé por qué no compramos más, compramos uno solo al final. Teníamos que haber comprado más para hoy y para mañana por lo menos, porque no sabemos cuándo volvemos a encontrar aguacate. Este costó 60 pesos, está maduro, está listo para hoy. También compramos estos 2 paquetes de galletas de sal. Estos son elaborados por particulares. Estos precisamente son los que yo siempre compro. A las mismas personas siempre le compro las galletas. Son bastante buenas. Estos paquetes fluctúan. A veces están en 150, a veces están en 200, a veces están en 120. Hace de un tiempo para acá están a 150, pero han estado más baratos y han estado más caros. Eso depende de la capacidad de importación de los particulares de harina de pan, porque bueno, como ya sabemos, y por si no lo saben, pues lo sepan, el estado de Cuba actualmente no está importando harina de pan, entonces todos los productos que sean con harina de pan, no solo decimos harina de pan a la harina de trigo, todos los productos que sean con este tipo de materia prima, pues vienen de particulares, MIPYME, y aquí hay 300 pesos, 150 cada uno. También para los almuerzos de trabajo nos compramos un paquete de salchicha de pollo, salchicha de pollo. Esto lo mismo sirve para merienda que para almuerzo. Estos fueron 350 pesos. Te lo encuentras más barato, te lo encuentras más caro, depende de por cuántas manos haya pasado antes de que tú llegues a comprar. Y con ese mismo sentido compramos también este picadillo, este picadillo muy común en Cuba. Este es el picadillo por excelencia que se comercializa ahora mismo en Cuba, lo tienen las MIPYME, cuando a veces por la Shopee te dan algo, también es de este tipo de picadillo. 370 pesos. Este se encuentra más barato, pero ya pasó por algunas manos antes de llegar a nosotros y pues este es el precio. Esto tengo que ponerlo directamente en el congelador porque esto no lo vamos a cocinar hoy ni mañana. Esto es para mitad de semana cuando ya se nos haya empezado a acabar la salchicha. Y por último, pero no menos importante, una barra de maní. Esto es un objeto simbólico que ahora mismo, barrita de maní, me acerco, no es tan grande, 170 pesos. Esto es una cosa que en Cuba hace unos años tal vez valía 20.
que tal vez hace unos meses aquí mismo costaba 150, 120, tal vez 100 te la podías encontrar. Pero bueno, ahora mismo en la actualidad tenemos que probarlo, estoy loco por abrir la valla. Ahora mismo en la actualidad costó 170 pesos. Entonces, en la compra de nosotros hoy domingo, gastamos un total de 2.150 pesos. Esta compra no va a durar mucho más de una semana. Esto es una compra para una semana. 2.150 pesos está rozando el salario mínimo ahora mismo de los cubanos, que es el salario, no la chequera, no los pensionados, esos son más bajos. El salario mínimo en Cuba son 2.100 pesos y eso a mí me costó 2.150. Con eso lo voy a decir todo y no voy a decir más nada. Un consejo que les doy si ya llegaron hasta acá. La feria tiene dos momentos importantes. Si vas bien temprano te vas a encontrar productos frescos y más variedad. Si vas un poco más tarde, no a la hora que nosotros vamos, que es la hora que está todo el mundo, no. Estoy hablando de las 11 de la mañana, tal vez las 12, te vas a encontrar pocos productos, pero es muy probable que te los encuentres ya rebajados de precio, porque el que los está vendiendo está loco por irse y no quiere regresar con mercancía para su casa, como es normal. Entonces si tú le regateas que ya le queda poquito, que mira el que me queda ya no está tan bueno, es muy probable que consigas una rebaja. ¿Qué pasa? Que ya les digo, los productos ya están en peor estado, ya no están tan frescos porque han cogido todo el sol de toda la mañana. Esas personas llegan ahí para vender alrededor de las 5 de la mañana, ellos llegan ponen sus puestos, la mayoría. Entonces, desde las 5 de la mañana, si hay gente ahí, a las 5 de la mañana ellos empiezan a vender. Entonces, el que va a las 5 o a las 6 de la mañana va a coger los productos mucho más frescos y hay cosas que no llegan a las 10 de la mañana porque se acaban, porque son poquitas, porque hay mucha demanda de esas cosas. Por ejemplo, ahora mismo el maíz no llega a las 8 de la mañana. De hecho, yo creo que hoy no había maíz. Así que la otra feria que nosotros fuimos, la anterior a esta, sí había maíz y nosotros fuimos temprano y logramos coger maíz. Pero el maíz es una cosa que se acaba enseguida, porque ya no está en tiempo, obviamente. Entonces, pues ese consejo, aquí el bolsillo es el que manda. Si usted tiene dinero, usted va temprano, porque puede comprar las cosas a cualquier precio. Si usted tiene menos dinero, es una persona con menos recursos, puede ir un poquito más para adelante, puede que le hagan una rebajita. Y entonces, señores, hasta aquí el video de hoy. Recuerden, déjenme su like, déjenme un comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia de este tema, de otro tema, algo que quieran ver. Y por supuesto, suscríbanse y denle la campanita para que no se pierdan ningún video. Y pues nos vemos en la próxima. Chao.